Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, El Legítimo. Hoy conversaremos acerca de un concepto indispensable en la comprensión de los eventos políticos, la Constitución, de tan variados significados que a veces pueden confundir. Pero no te preocupes, en este episodio te daremos más luces al respecto, ya que invitamos a un personaje muy especial que puede aportarnos observaciones valiosas para el estudio que nos compete. Con ustedes, el señor Carl Schmitt. Gracias. Hoy quiero compartir mis hallazgos con todos. Estoy cansado de escuchar a tantas personas confundidas en torno a mi concepto favorito, Constitución. Sé que lo van a amar. Señor Schmitt, yo leí parte de su libro que se llama Teoría de la Constitución y alcancé a ver un subtítulo que me llamó la atención. Creo que era Concepto Absoluto de Constitución. ¿De pronto eso tiene que ver con el absolutismo? Señorita, muy interesante tu pregunta. Y a propósito de la respuesta, tengo que decirte que no. Pero no te desesperes. Aquí te va una breve explicación. Cuando uso la palabra absoluto, me refiero a algo que está completo. Es una totalidad, que en términos políticos podemos asociar con el Estado, pues él es una unidad real, tal cual como lo es Alemania, Francia o Inglaterra. Entonces, en este caso, cada país es en sí mismo una constitución. Ah, ya entendí, señor Schmitt. O sea que Colombia también tiene una constitución. No. Recuerda, en el sentido absoluto de constitución, el Estado no tiene constitución. Él es la constitución. Ah, ahora entiendo todo. Pero espera, la constitución absoluta como unidad no es lo único que la caracteriza. Debemos tener en cuenta que cada unidad política posee una ordenación política, o si se quiere, una forma de gobierno que rige a cada estado. Puede ser una monarquía, una aristocracia o la democracia. Señor Schmitt, entonces en este caso la Constitución es monárquica. No, la Constitución es monarquía y ella, como una unidad, es capaz de mantener opiniones, tendencias e intereses contrapuestos que impulsan una evolución del Estado. Eso sí, sin olvidar que todos estos elementos deben estar sometidos a la obediencia del Estado. ¿Y esa obediencia cómo se justifica? Por medio de una regulación legal fundamental. Ojo, no es lo mismo que las codificaciones ordinarias, como prohibido tirar basura en la calle, sino que se trata de una ley de leyes, la más importante de todas, que nace de un poder constituyente, es decir, una autoridad que proviene del pueblo o de la nación, que apunta a la justicia, inspirada en el derecho natural. Sí, no como ese Hal Kensel, que decía que la ley era aceptable por el simple hecho de que fuera producida por autoridades competentes como el Congreso, sin importar que fueran injustas. Debe estar loco, ¿no le parece, señor Schmitt? Mejor recordemos que el concepto absoluto de constitución hace referencia a una unidad política, a una forma de gobierno específica y a una regulación legal fundamental. Pero... Procedamos a la revisión del segundo concepto que propuse, el relativo, con el que no simpatizo mucho. ¿Y por qué? Porque aquí la Constitución como ley pierde su carácter fundamental y en cambio se convierte en un conjunto de leyes constitucionales, pero particulares, que cuentan con el mismo rango por el simple hecho de estar dentro de la Constitución. Ojo, una Constitución escrita. Ya no estamos hablando de Constitución absoluta.
¿Y por qué dejarían de ser fundamentales esas leyes? Porque el contenido de la Constitución no solo incluiría la forma de gobierno, sino también cualquier otro contenido, siempre y cuando haya sido ingresada por protocolos rigurosos y sea establecido por las autoridades competentes, como los representantes de la nación, reunidos en una asamblea constituyente. Algo así como dijo Kelsen. Digamos que en este punto sí, y eso me fastidia un poco. ¿Le fastidia acaso Kelsen? No, esa condición absurda de reformar algo tan sagrado como la Constitución es lo que realmente me molesta, porque permiten que la manoseen, la estropeen con esa introducción de leyes que no son fundamentales y que fácilmente podrían incluirse dentro de un código. ¿Y saben qué es lo que más me enoja? ¿Le enoja Kelsen? No, es el hecho de que este recurso sea utilizado por los partidos de turno para ingresar leyes en la Constitución a su favor, que por los mismos protocolos de reforma no pueden ser eliminadas tan fácilmente. Digamos que la ventaja de estas leyes constitucionales es que están escritas y por eso adquieren más demostrabilidad y estabilidad, porque todas las pueden ver. Pero como estamos hablando de una Constitución relativa, editada al antojo de esos atrevidos, manchan el carácter fundamental de la Constitución con muchos temas que no deberían estar en ella. Señor Smith, afortunadamente la Constitución sigue siendo absoluta, porque aún así contiene la forma de gobierno del Estado. Sí, de lo contrario la Constitución simplemente sería un conjunto vulgar de normas inconexas, incoherentes y sin sentido. Pero bueno, para que quede claro, la Constitución relativa es aquella de la que se desprenden diferentes leyes constitucionales que difícilmente pueden ser modificadas porque están protegidas por ese protocolo riguroso o reforma dificultada que impide que sean cambiadas con facilidad. Ay, señor Smith, yo por ahí vi que la Constitución también es positiva. Ese es su tercer concepto, o sea que ella es muy buena. No exactamente, más bien ese carácter positivo considera que la Constitución es una decisión consciente tomada por la unidad política, es decir, el Estado, la democracia, por medio del titular del poder constituyente otorgado por el pueblo, por ejemplo. Pero eso sí, no podemos olvidar que este acto constituyente es posible porque detrás de él hay una unidad política existente, que a su vez es la que toma la decisión consciente que anuncia resoluciones sobre la forma política y de ser del Estado. Ah, entiendo. O sea que está muy relacionada con el concepto absoluto de Constitución. Sí, y para complementar, quiero poner un ejemplo con mi país natal, Alemania. En este momento somos una república, y si quisiera dejar de serlo, no bastaría con que el Parlamento, por una vocación mayoritaria, decidiera el cambio a una monarquía o a un Estado soviético. Una decisión tan importante debe implicar sí o sí el protagonismo de la voluntad de la unidad política. ¿Y qué pasaría si la Asamblea Constituyente hiciera caso omiso a la decisión que tomó esa unidad política? Muy seguramente el pueblo o la nación, en los casos más extremos, haría valer su decisión por medio de la fuerza. O sea que podríamos decir que la Constitución es intangible porque, así como la forma de gobierno debe ser respetada, los derechos fundamentales contenidos en la Constitución también. Exacto, y no podrían anularse por un simple proceso de reforma. Es más, en teoría, ni siquiera en un estado de excepción estas disposiciones fundamentales pueden ser revocadas, porque las despojaría de su carácter fundamental. Y recuerden, la Constitución positiva es aquella que resulta de una decisión tomada por la voluntad de la unidad política. Qué pena la interrupción, es que en esto me tengo que ir. Señor Smith, ¿será que me puede hablar sobre esa tal constitución ideal? ¿Ese es su último concepto?
Bueno, pero aquí otra vez me voy a molestar. ¿Por qué, Elsin? No, pero qué bronca tienen con él. Bueno, prosigo. La constitución ideal me molesta porque pretende ser verdadera y auténtica, pero al final solamente es producto de intereses egoístas. ¿Cómo así? La Constitución no era pues algo fundamental. Sí, pero esa es la constitución absoluta. En cambio, la ideal es resultado de las luchas políticas entre los partidos y cada uno defiende sus propios principios. Y claro, si los principios del otro partido no son compatibles con el otro, entonces aquello que es contrario se califica como algo falso. Eso quiere decir que la constitución que no se ajuste a las aspiraciones de un partido o grupo no es considerada una constitución. Eso quiere decir que para uno de esos partidos hay estados que no poseen constitución. Sí, para esos defensores de una constitución ideal, eso es posible, aunque para mí es un absurdo total. Pero así son los burgueses. Sus ideas se han esparcido por todo el mundo occidental en el siglo XX y su comprensión de la Constitución sí o sí tiene que incluir el reconocimiento de derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la igualdad. El Estado se debe dividir en 3 ramas: la ejecutiva, la judicial y la legislativa, y el pueblo debe ser representado. Y frente a esta posición, aquellas constituciones que no cumplan esas condiciones, pues para los burgueses no serían constituciones. Ellos están mucho más preocupados por regular el Estado, al que prefieren limitar en vez de organizar. ¿Usted se imagina qué piensan los marxistas y los monárquicos absolutistas al respecto? Mejor dicho, escuchen esto y nos cuelgan. Dios nos ampare. En fin, recuerden que la constitución ideal es aquella que se acopla a las aspiraciones de un partido o grupo específico. Que no se les olvide. Y bueno, ¿alguien tiene una pregunta o un comentario? Yo quiero concluir con algo, señor Smith. Resulta que nosotros estamos estudiando Derecho y tenemos una materia que se llama Problemas Colombianos. En ella hemos hecho una revisión sobre los debates constitucionales que se han generado en nuestro país entre los liberales y los conservadores a propósito de sus proyectos políticos, ¿cierto? Entonces yo siento que cada uno quiso imponer su propia constitución ideal en 1863 y en 1886. Entonces yo pienso que los políticos han olvidado que nuestro país representa una constitución absoluta, una unidad política cuya forma de gobierno es una república avalada por el pueblo, con disposiciones fundamentales que fueron fijadas por un poder constituyente, tal como pasa con la Constitución positiva. Pero también pienso que la constitución ideal del liberal o el conservador ha sido utilizada como pretexto para relativizar como esa constitución, pues cada uno ha tratado de ingresar y perpetuar leyes que solamente les convienen a uno de los dos y ni siquiera les importa la gente del común. Incluso cada vez que quieren hacen la guerra, proceden un golpe de Estado y establecen disque nuevas constituciones. Por Dios, ¿pero qué es esta barbaridad? ¿Cómo es eso posible? Señor, esto es Colombia.